A esta hora, damas y caballeros, hacemos el contacto en vivo y en directo con Barcelona, España, con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y desde allí nos ofrece una hora de enseñanza bíblica, nos explica verdades espirituales contenidas en la Biblia, es nuestro consultor en materia teológica para todos los oyentes de Vive el Estéreo. Si usted apenas se ha sumado a la sintonía, alguien le invitó, alguien le mandó un correo diciéndole, venga y escuche este programa, pues queremos decirle que para nosotros es un agrado poderle decir bienvenido, sin importar si usted es gnóstico o agnóstico, si es ateo, si es mormón, testigo de Jehová, si es pentecostal, luterano, católico, en fin. Cualquiera que sea su credo, para nosotros es una alegría compartir con usted y le damos una cordialísima bienvenida. La idea es que podamos reflexionar en estos temas de la Biblia. Poco se analiza, poco se estudia la Biblia, y por eso en un programa como este que se llama Noticias en Pijama, tenemos un segmento como este, porque creemos que es parte vital de la vida de un ser humano el enriquecerse espiritualmente. Y Carlos Fuchán gentilmente hace eso. Nos atiende de lunes a viernes desde su despacho en Barcelona, España. Y esto es como si usted se hubiera matriculado en una clase de teología en una universidad europea para estudiar una hora diaria y con un profesor en español. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios, para ti y para todo el continente americano, oyentes de Vive la Estéreo. ¿Cómo estamos en esta mañana? Muy bien, gracias a Dios. 76 personas en el chat están a esta hora compartiendo. Muchos que no ingresan al chat, pero nos dicen, nos escriben. Yo los escucho en un celular, yo los escucho en mi automóvil, yo los escucho mientras voy en el colectivo o en el taxi, yo los escucho mientras hago los quehaceres de la casa o despacho a los niños para la escuela, en fin, en diferentes lugares. Jimmy, por ejemplo, mientras está en su casa en Estocolmo, Suecia, lo está escuchando. Leticia la está escuchando. Vivian Álvarez en Santiago de Cali, en Colombia, mientras está comiendo una arepa con una taza de café, allí en Cali, Colombia, cuando apenas son las 7 de la mañana, 15 minutos. En diversos lugares ya hay personas conectadas esperando escuchar las enseñanzas suyas, Carlos. Y ahora que seguimos con este tema de el verdadero evangelismo, ¿en qué consiste esto? Adelante, Carlos. Gracias, Donizetti Barrios. Continúo entonces tratando de hilar un poco este último segmento que vamos a tratar de verlo en el día de hoy, si es posible, el último segmento del primer capítulo. Entonces ya el lunes estaré enviando un poco antes del programa a Donizetti Barrios el segundo capítulo para que los oyentes, los amigos del chat y cualquier otro, pues pueda bajarlo en forma siempre gratuita, gracias a Vive la Estéreo, que provee estos estudios totalmente gratis. Entonces, para que puedan seguirlos desde sus casas, puedan leer y puedan también hacer preguntas en torno al conflicto que pudiera traer, porque siempre la explicación de la palabra de Dios trae algunos conflictos, algunas disensiones, algunas polémicas, pero siempre son muy sanas, porque a través del debate, de la polémica, es que vamos aprendiendo esta difícil parte de disciplina de nuestras vidas, que es para aquellos que queremos usar la palabra de Dios como única regla de vida, de fe y de conducta. Entonces, es obvio que debe presentar problemas, porque ella va a regir nuestra conducta y queremos estar seguros de que Dios ha dicho tal cosa o cual cosa. Muy bien, entonces invitamos pues a los amigos, hermanos del chat que puedan seguir con sus participaciones. Yo voy a dar por contestada la cuestión de la tierra, de la predicación de la palabra, de si es la semilla, la persona, etcétera, etcétera. He recibido un correo muy interesante donde se me pide también desde Colombia de que si pudiéramos tan pronto como sea posible
iniciar unos programas de estudio sobre el reino de los cielos y cuál es la diferencia entre el reino de los cielos para esta dispensación de gracia versus el reino de los cielos cuando estuvo el Señor en su ministerio terrenal y según va a ser después que se vaya a la iglesia. Esto con mucho gusto lo podemos ver tan pronto como terminemos o si hay, según juzga, pues Vive el Estéreo, que se puedan hacer tales o cuales programas. Entonces, la última parte que corresponde a los mensajes del evangelismo, podemos irlos discutiendo paso a paso. Leo las opiniones del autor de este estudio, que en línea general está acertado, pero sin embargo tiene algunos pequeños puntos en los cuales pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Dice así en esta parte final: el ministerio del evangelista del Nuevo Testamento fue diseñado para un alcance más amplio que la aceptada misión del evangelista contemporáneo. Como su nombre implica, él es el portador de buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Evangelista, por lo tanto, es el que lleva las buenas nuevas. De allí la expresión del profeta Isaías: cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. En realidad la palabra nueva quizás no sea tan importante, tan actual como pudiera ser la traducción buena noticia. Entonces, porque la noticia siempre es fresca y la buena nueva ya quizá a través del tiempo el idioma se puso un poquito rumboso. Y entonces está un poquito que le hace falta un poco de aceite, de actualidad, y pienso que la palabra noticia puede perfectamente sustituir la palabra nueva. De manera que podemos decir que él es el portador de buenas noticias. Y qué mejor noticia que uno ha sido librado de la condenación del infierno y de la muerte. ¿Puede haber mejor noticia que esa para un ser humano? ¿Puede en esta mañana, a través de estas ondas radiales, de estas ondas de internet, puede llegarle a un oído mejor noticia que esta? No importa cuán enfermo, cuán triste, cuán pobre puedas estar en esta mañana. El asunto es que en la obra de Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, Él te ha librado de la condenación y de la muerte eterna, de la muerte segunda. Y solo tienes que echar mano de ella. ¿Cuánto vale? Absolutamente nada. ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Ninguno, como no sea el de creer. ¿A quién? ¿A mí, que estoy ahora hablando de esto? No, de ninguna manera. Creerle a ese Dios de la Biblia que creo que tiene suficiente respaldo y autoridad como para que tú consideres la posibilidad. Y ahora estoy hablando con la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Consideres la posibilidad de que esta historia del Evangelio, esta buena noticia, sea verdad y que tenga que ver directamente contigo, porque resulta que Dios es un Dios personal. Ese es el portador de buenas noticias. Y en esto el evangelista, dice Schaffer, difiere del profeta, el cual proclama los grandes principios de moralidad y de justicia divina. El evangelista tiene también una misión muy distinta a la del pastor y maestro, que es el que pastorea el rebaño y lo alimenta con la instrucción de la palabra de Dios. Al evangelista del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto le ha sido dado un mensaje en particular que proclamar. El mensaje es las buenas noticias del Evangelio de la gracia. Esto es,
un sistema específico de verdad para este tiempo. Su mensaje es buenas noticias. Ofrece la libertad de la servidumbre de la ley de Moisés con la lucha por agradar a Dios mediante el esfuerzo propio que tenía esa exigencia de la ley. Por ejemplo, las bienaventuranzas. No sé, Donizetti, si tenemos un tiempo rápidamente para hacer una corta lectura de las bienaventuranzas. Creo que está en el Evangelio según Mateo. Mateo 5. Entonces leamos la bienaventuranza. Vamos a Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, encontramos las bienaventuranzas. Dice el capítulo 5, versículo 1, de ahí en adelante. Al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces, ¿es un mensaje dirigido a quién? ¿A pecadores o a justos? ¿A pecadores o a justos? Bueno, a mí me suena que a justos. Exactamente. Es un mensaje para el que es manso. Entonces, el que es manso va a heredar la tierra. ¿Y qué pasa con el que no es manso? Como Carlos Fuchán, por ejemplo, que no era manso, era rebelde en gran extremo. Allí entonces vemos esta difícil idea de aceptar de que los evangelios son ley y no son gracia. Entonces, esto es una cuestión de la ley de Moisés, que tiene un mensaje particular que se otorga o se alcanza mediante un esfuerzo propio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí no está hablando el Señor de limpiar el corazón de nadie por medio de su sangre derramada. Quizá pudiera ser porque aún su sangre no había sido derramada todavía. Entonces, ese mensaje de ese evangelio, evangelio de obras, evangelio, digamos, de exigencias para las personas que van a recibir lo que justamente merecen, según esta palabra. Entonces, es distinto del Evangelio de la Gracia, donde se ofrece esa libertad de la servidumbre de la ley de Moisés, con la lucha por agradar a Dios mediante el esfuerzo propio. Proclama una salvación perfecta, el Evangelio de la Gracia, por medio del poder de Dios a través de la sola fe en Jesucristo y su redención en la cruz. Proclama una redención por la cual Dios, por su poder, exclusivamente por su poder, produce una nueva creación, una nueva criatura, capaz de traer frutos para su propia gloria. Cualquier desviación de este mensaje de la verdad redentora es injustificada por parte del evangelista y está llena de graves peligros. No podemos nosotros predicar las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, y pensar que eso es un evangelio de gracia. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro,
por favor traten de seguirme en el chat. Entonces, decimos aquí, por otra parte, el evangelista puede ser tentado de adoptar un mensaje profético. Muchas veces pasa eso. O puede emprender la tarea del pastor y del maestro al tratar con asuntos de la vida cristiana y así sobrecargar el glorioso pero limitado mensaje del evangelista. Porque el mensaje del evangelista es corto. Es glorioso, pero es corto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues creer, más nada, creer que te has salvado. Y entonces te sobreviene la ayuda inmensa, completa y suficiente del Espíritu de Cristo, que viene como una ayuda externa y mora en tu vida y te capacita. Él es el capacitador para que puedas cumplir con las exigencias de una vida santa delante de la presencia de Dios. Analicemos el caso de Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro era un hombre valiente o cobarde? Él era un hombre impulsivo, pero era cobarde. No, yo creo que él lo que tenía y lo que más se preciaba era de su valentía. Pero negó al Señor por cobarde. Sí, porque Satanás le tocó en esa parte del valor personal, claro, lógico, si no, no lo hubiera negado. Porque tenemos que entender de que Jesús dijo, Satanás os ha demandado para zarandearos como a trigo. De manera que él se sintió muy humillado en lo más íntimo que se puede sentir humillado un hombre, que es su valor personal. Ese fue el gran fracaso de Pedro. Y de allí, de esas ruinas de ser, pues Dios sacó al más grande apóstol que abrió las puertas del Evangelio a judíos y a gentiles, inclusive un poco mayor que Pablo. Entonces, este hombre, este fracasado, fue el que pastoreó la iglesia del Señor y después dio su vida por el Señor. No negó, porque el Señor le dijo, llegará un tiempo en que te lleven donde tú no quieres ir. Y esto es dando a entender con qué muerte iba a glorificar el nombre de su Salvador. Y fue así. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre el primer Pedro y el segundo Pedro? Pues simplemente que el segundo tenía al Espíritu Santo morando en él y lo capacitaba para hacer todas las cosas. Y el primer Pedro era simplemente un hombre valeroso, era un hombre que podríamos llamarlo de pelo en pecho, pero estaba sujeto a un enemigo mucho más poderoso que él, que es el diablo. Entonces, nosotros podemos ver allí estas dos clases de personas, y esto es lo que hace el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios versus el mensaje del Evangelio del Reino, que son dos mensajes diferentes. Uno lleva implícito la ayuda inestimable del Espíritu de Dios. El otro es una simple exigencia para una vida santa en expectativa de un Dios que se va a mostrar, un Dios de justicia que se va a mostrar justo y va a juzgar al mundo. O sea, una cosa es que salve al mundo y otra cosa es que juzgue al mundo. Son dos cosas diferentes, aunque ambas las hace el mismo y solo Señor Jesucristo, pero las hace en tiempos diferentes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí dice lo siguiente. No debe sobrecargar entonces el glorioso pero limitado mensaje del evangelista,
Porque el asunto delante del inconverso no es de comportamiento. La vida que se ha de vivir después de la conversión se determina solamente por el individuo mismo a la luz y poder de una nueva o de esa nueva relación que tiene con Cristo. Pero no se le puede exigir anticipadamente en el mensaje. El mensaje es simplemente para creer, para hablar lo que Cristo hizo por él. Ese es el mensaje. Esa es la buena noticia que hay que dar. Entonces, a quien él ha recibido y la manera de vivir esa nueva vida es un asunto personal, yo diría personalísimo, entre el cristiano y su Señor. Lo leemos en Romanos 14:4, por favor. Miramos en la Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. ¿Ve? ¿Está firme o cae? No, dice, para su señor está firme o cae, pero estará firme, porque poderoso es su Señor para hacerlo estar firme. De manera que nosotros no podemos juzgar estas cosas. Esto es lo que no debemos juzgar. Debemos simplemente ver. Ahora, hay cuestiones obvias por medio mediante las cuales evidencias que nosotros sí debemos juzgar, que son los casos, pues, de aquellas personas que hacen daño al Evangelio, blasfeman con sus acciones, hace que el nombre de Jesús, el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Entonces, estas cosas, claro que las tenemos que juzgar. Pero cuestiones personales de los hermanos con su Dios, si están o no destituidos de la gracia o de la gloria de Dios, esto debemos ser cuidadosos. Recordemos siempre a Job y a sus amigos. Los amigos de Job estaban muy equivocados porque no entendían qué era lo que había pasado en el cielo con ese hombre, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí, repetimos, un mensaje puede convertirse en una fuerza falsa y hasta cierto punto en un obstáculo en el verdadero evangelismo por la tendencia de a depender para mover a los inconversos a hacer una decisión. Esto no debemos nosotros ni sugerirlo, ni forzarlo, no es bíblico. Ya hemos visto cómo el corazón, la boca confiesa lo que tiene previamente el corazón. Y esto de manera natural, no por una exigencia, porque entonces estamos aplicando una fuerza equívoca allí. Y esto es un consejo para todo hijo de Dios. Aquí me pareciera ver, no sé si ustedes lo interpretan así, ustedes también tienen esta lectura, que el hermano Schaffer se dirige exclusivamente a un grupo de evangelistas, de ministros. Yo quisiera que esto fuera hecho partícipe a todo y cada uno de los creyentes. ¿Quiénes son los que llevan los evangelizadores? Pues todos tenemos esa fuente que salta para vida eterna y tenemos ese deseo de participar aquello que hemos recibido. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien que se quiera guardar para sí la gracia de Dios que ha recibido? ¿Es lógico eso? No, no es lógico. Es natural que salte para vida eterna para otros. Y así debe ser. Entonces, esto pues no compete exclusivamente a un grupo, a una élite de personas, sino a todos los santos. Muy bien. Solamente el Espíritu de Dios puede iluminar la mente y redarguir el corazón de pecado.
Y aunque el Espíritu puede usar el mensaje con ese fin, la obra es del Espíritu y de nadie más. El plan divino de salvar las almas requiere que el Evangelio de la gracia debe ser claramente presentado. Claramente presentado. Al oír, algunos han de creer. Y cuando ellos hacen esto, en ese mismo instante, son salvados por el gran poder de Dios. Leámoslo, por favor, en Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36 en la Biblia textual dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ve? Es tan sencillo como está escrito allí, tan sintético, tan elemental, tan simple como lo que está allí. No busquemos, no forcemos más, no tratemos de convencer a la gente del Evangelio. Simplemente prediquemos, proclamemos el Evangelio. Jesucristo, el Salvador del mundo, Dios hecho carne, vino para morir por los pecados de los hombres, de los cuales tú, que me estás escuchando, eres uno de ellos. Si lo aceptas, los brazos de Cristo siguen abiertos en la cruz para recibirte. Punto, más nada. Eso es todo. Y ya cuando la persona va a la cruz, le deja los pecados a Jesucristo para que los cargue, porque de eso se trata. Y entonces, ¿dónde están los pecados del pecador? Si se los dejó a Cristo, ¿dónde están? No los tiene más. Así de fácil. Así de fácil. Hay muy poca demanda de métodos más allá de este programa divinamente ordenado. Sin duda alguna es importante descubrir y alentar cada decisión. Algunos métodos simples frecuentemente ayudan a ese fin, pero tal maquinaria o diría yo organización no es parte del plan que Dios ha ordenado. Se espera que los inconversos crean al mensaje de salvación tan pronto como lo oyen. Muchas veces la falta está en la predicación. El mensajero debe conocer el Evangelio o de otra manera debe guardar silencio. El verdadero propósito del mensaje y la completa imposibilidad de poseer la convicción en sí mismo y de sí mismo será presentado más ampliamente en un capítulo siguiente, donde se verá la obra iluminadora del Espíritu como una de las verdaderas fuerzas del evangelismo del nuevo pacto. Al considerar las verdaderas fuerzas en el evangelismo, tal como se nos presentan en las Sagradas Escrituras, se encontrará que éstas, en contraste con las falsas fuerzas ya mencionadas, dependen sobre la actividad de la compañía completa de creyentes en oración y en el ministerio de la palabra. Aquí estoy totalmente de acuerdo con mi querido hermano Schaffer. Esto depende solamente de la actividad de los santos como individuos. Estas fuerzas demandan un incesante empeño para su completa realización y deben hacerse independientemente de reuniones públicas o de líderes especiales. Estas verdaderas fuerzas, debido al énfasis, serán tomadas en orden inverso, comenzando con el objetivo, con el fin, con el cual debe de tenerse en cuenta el evangelismo verdadero, y trazando los pasos sucesivos a la inversa hasta el punto de la responsabilidad humana. Esto es en cuanto nos adelanta Schaffer para su próximo capítulo, que lo va a tratar en forma inversa. Como lo podrán ver ustedes, pues, la próxima clase, el próximo programa. Entonces, esto da por terminado el capítulo primero del evangelismo verdadero,
hemos podido ya empezar a orientarnos. Me gustaría, son las 13:42 en Barcelona, España, las 8:42 en Miami, ¿verdad? O 43 ya. Ya 43, correcto. Entonces nos quedan unos 15 minutos más o menos. Quizás pudiéramos tratar de responder o de hacer un repaso de este estudio del evangelismo verdadero y contestar algunas preguntas de nuestros chatistas. Bueno, dice Fernando Alonso, una pregunta, ¿es solo creer o también es confesar? Es solo creer. No está escrito en ninguna parte allí, si creyeres en el Señor Jesucristo, si creyeres en el Señor Jesucristo serás salvo. Volvemos a leer esa parte, por favor, que leímos allí en, creo que fue Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, la primera parte entonces, solamente, la parte A del versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muy bien. Juan 3:16. Bueno, ese no lo sabemos ya de memoria. Ajá. Porque de tal manera, Bueno. sí, lo leemos, ¿no? No, dilo de memoria, no hay problema. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve, allí no hay ninguna otra condición que la de creer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Pablo cuando está dándonos estas palabras, estas recomendaciones o estas experiencias en la epístola a los romanos? Bueno, lo que está diciendo es que de esa llenura del corazón habla la boca. Entonces no es una condición la de confesar, sino el resultado de haber creído. Esa es la respuesta para nuestro hermano en el chat. Otra vez, repítame esa parte. La condición solamente se establece en el creer. Y esto, el creer, tampoco es de nosotros. Porque uno cree por fe, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces leemos allí en Efesios 2:8. No, yo le pedía que repitiera la frasecita tal y como la dio. Cuando usted dijo creer, y cuando hay un creer, entonces un confesar. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que hemos visto en estas dos partes del Evangelio según Juan que la única condición es la de creer. Ahora, me adelanto a lo que pudiera decir nuestro hermano allí, pero ¿qué pasa con la parte de confesar? Porque se dice que con la boca se confiesa para salvación. Y adelantándome digo que eso no es una condición, es el resultado de haber creído. Primero se cree en el corazón y después, por cuanto se ha creído, entonces la persona confiesa esa salvación. Listo, ese era el pedacito que quería que repitiera. Entonces se cree en el corazón y cuando la persona ya ha creído en el corazón, como resultado de ello, entonces confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, ¿correcto? Exactamente, yo diría, quiere confesar, se desespera por confesar. Bueno, dice la Escritura. Está ansioso por confesar. Sí, que cuando alguien ha nacido de nuevo, el Espíritu que está en él, que es el Espíritu Santo, hace que clame. Dice, hay un clamor que es Abba. Exactamente, y quiere hacer partícipe a todo el mundo de esa nueva vida que hay en él, ¿verdad? Correcto. Y Abba quiere decir papito, papi, papacito, padre, en una forma tierna, llamando a Dios. Y ahora la otra pregunta es, ¿a qué se refiere exactamente la palabra creer? Porque la Biblia también dice que el diablo cree. Y si salimos con un micrófono a la calle a entrevistar a la gente, muchos van a decir, sí, yo creo en Dios. Y están viviendo su vida como quieren.
Exactamente, porque muy buena esa pregunta, esa acotación, porque dice, ¿crees tú que Dios es uno? Dice, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. O sea, ¿quién fue reconocido primero? Entonces, tenemos que ver el valor de la palabra creer. El valor de la palabra creer es muy importante. Por ejemplo, dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice Pablo cuando habla Lucas en Hechos, ¿verdad? Correcto. Ahora, imagínate tú, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Obviamente se está refiriendo al naufragio, ¿no? Correcto. No se está refiriendo a la esperanza de la vida eterna, ni de la salvación eterna. Eso lo que quiere decir que hay palabras que tienen que pueden tener una valoración diferente, entre las cuales está el creer. Por ejemplo, en catalán, y creo que también en el castellano antiguo, se decía, este niño no quiere creer. Entonces, en catalán es, este nen non vol creure. Entonces, esto, non vol creure, quiere decir no hace caso, no obedece. De manera que la palabra, si vamos a analizarla, tiene una connotación, el creer lleva en sí misma la acción de obedecer. Entonces, creer y obedecer es una sola cosa. Entonces, si le asignamos un valor a esa palabra, bueno, obviamente una es la que creen los demonios, que entienden la existencia de Dios y reconocieron a Jesucristo, fueron los primeros en reconocerlo. Pero otra muy diferente es el creer para salvación, son dos cosas diferentes. Creo que eso está contestado ya. Muy bien, Carlos. Nos quedan unos minutitos por si hay otra pregunta. Veamos si Antonio Don decía, sí, Don, y pregúntale cómo encaja esto que los demonios también creen. Eso fue lo que acabó de contestar Carlos. Estoy viendo otras preguntas por acá. Por acá dice, a ver, otra pregunta. Yo digo que las dos cosas van juntos, si no está cerrado. A ver, ¿a qué se refiere? Ana Lugo Hidalgo dice, creer da por cierta una cosa que no está demostrada. Creer es no tener ninguna duda. Por acá dice Claudio Carcic, el que hace la voluntad de mi Padre. Y M. Gilbert Muñoz Duarte dice, desobediencia igual cree pero no obedece, vive como quiere. Y dice Fernando Alonso, yo creo en que Carlos Fouchant es bueno en el estudio de la Biblia, pero si no lo escucho, no sé si en verdad es bueno. Bien. Está agradado estar escuchando el programa a esta hora. Muchísimas gracias. Bien, Carlos, había mencionado usted, como se trata de resumir esta primera parte que hemos terminado del verdadero evangelismo, hubo una parte donde usted mencionó acerca de las falsas, se me fue la palabra que usted utilizó. Las falsas fuerzas del evangelismo. Sí, señor, gracias. Falsas fuerzas. ¿Usted recuerda alguna de esas falsas fuerzas del evangelismo? Sí, claro. Por ejemplo, inclusive cuando usted mencionó que alguien, porque se expresa muy bien o tiene muy buena apariencia física o es muy convincente, puede confiarse de ello, ¿no? Sí, en primer lugar, la falsa fuerza del evangelismo, según hemos podido entender aquí y sacar en conclusión a forma de resumen, es primeramente en cuanto a los hombres. Primeramente es cómo se maneja esto dentro de la iglesia profesante, de la iglesia evangélica según la conocemos nosotros, dentro de las iglesias denominacionales, mediante una campaña, mediante el llamamiento que se hace para que se confiese públicamente. Todas esas cosas hemos podido ver cómo son fuerzas falsas, porque atribuyen un beneficio a los resultados y resulta que nosotros pudiéramos muy bien estar dejando fuera personas que son tímidas para recibir al Señor
y que realmente la han recibido y son cristianos, y otros que son cizaña y simplemente porque tienen un menor miedo escénico o un deseo pues de integrarse a un grupo que piensan que es un grupo social, una organización social que les puede aportar ciertos beneficios en la formación del carácter suyo, de sus hijos, de no mentir, de no robar. Hay muchas personas que ven esto desde el punto de vista social. Entonces, esto pues es estar metiendo también personas que no son creyentes dentro de una iglesia de creyentes. Esas serían las fuerzas en cuanto a los hombres. En cuanto a los mensajes, como hemos visto hoy, bueno, cuando nosotros añadimos una cuestión al mensaje que es simplemente cree en el Señor Jesucristo y que conlleva a la explicación de la obra de la cruz, que es necedad para el mundo, pero que debe ser predicada por el evangelista, por la persona que está llevando la buena noticia, y sobre todo, diría yo, la resurrección de los muertos. Esto es muy importante en el mensaje, es la columna vertebral, es el tuétano del Evangelio, es la resurrección de los muertos, que por cierto aquí no lo menciona hasta ahora en los mensajes, y que no debe ser olvidado. Fíjense ustedes cuál era el problema principal que se le presentaba al apóstol Pablo cuando predicaba el Evangelio a los gentiles. Ahí donde entraba a hablar de la resurrección de los muertos, ahí es donde se disolvían todas las reuniones, empezaban las críticas, se pensaba en apedrear a la persona, ahí empezaban todos los problemas. Entonces, yo diría que las falsas fuerzas del evangelismo competen a las personas y a los mensajes, y a los métodos también. O sea, personas, métodos y mensajes. Y hemos visto allí, si quieren podemos hacer una especie de integración de los alumnos y que pongan allí en un resumen cuáles son esas falsas fuerzas. Me parece muy bueno y aprendemos los unos de los otros para sintetizar. Vamos a poner cuáles son las falsas fuerzas del evangelismo a lo que se refiere al final de cuentas este capítulo. Y recordemos que han sido seccionadas en 3 partes: los hombres, los métodos y los mensajes. Yo quería mencionar el asunto de creer en Cristo por medio de la fe, mediante la predicación. Ocurre un acto milagroso, Donizetti, que no debemos pasar por alto. No debemos pasar por alto. Y está, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto es en función de alguien que dijo, bueno, se cree por medio de la fe. Entonces, ¿la fe qué es? O preguntaron algo de eso. Fe es la certeza de lo que no se ve. Sí, pero yo quisiera puntualizar el hecho de cómo es que esa persona que en cierto momento no tenía fe, llegó a tenerla. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Perfecto, yo creo que eso lo aclara suficiente y de una vez por todas. Ahora, ¿cómo saber que cuando dice, y esto no es de vosotros, se está refiriendo a la fe y no a la gracia? Porque pudiera estar diciendo, ese regalo es un don de Dios, esto no es de ustedes, esto es de Dios. ¿Cómo saber que esa parte, ese complemento, está hablando es de la fe y no de la gracia? Porque dice esto y no dice aquello, porque es el inmediato antecedente, porque el autor de cualquier escrito, o en este caso de la perfección del autor sagrado, si se refiriera a la gracia hubiera dicho, y aquella no es de vosotros. Bien. Por acá ya le están contestando. Claudio Karpsik dice, ¿una falsa fuerza podría ser un carisma exuberante?
un carisma exuberante de parte del evangelista. Sí, yo creo que eso estorba más bien, sí. Eso opaca un poco el mensaje. La gente empieza a ver al entertainer, allí al entretenedor, ¿verdad? Al que hace el show. Y entonces se desvirtúa totalmente, claro, uno termina viendo, oiga, está lleno de payasos, ¿no? En la televisión solamente hay que verlo, ¿no? Ya. Esos no predican en absoluto el Evangelio, esos se predican a sí mismos. María Nelcia Ávila dice, a trabajar el hombre con un método por medio de un mensaje sensual para mover la emoción y hacer que reciba, y ahí puede ocasionarse falsamente. A ver si sí, pero no es el mensaje sensual, es el mensaje emocional. Ya. Aunque también hay mensajes sensuales. Por ejemplo, especialmente en la adoración, muchos de los cantantes confunden el asunto y como no le van poniendo el nombre a la letra, uno no sabe si se están refiriendo a una mujer, si lo canta un hombre o viceversa. Pero entonces, aparte de eso, le ponen esa voz sensual y termina siendo una cuestión no muy edificante, Donizetti. Bien, entonces es porque mueven a las emociones. Dice por acá, a ver quién más, sobre falsas fuerzas, Patricia Vivar, querer hacer algo y no entender que la ayuda es exterior, una de las falsas fuerzas. Exactamente, la ayuda tiene que venir de afuera hacia adentro y jamás exigirle a una persona y ponerle, eso es muy bueno que ha dicho nuestra hermana, ¿ves? Y jamás ponerle cargas a la persona sobre lo que tiene que hacer en su nueva vida. Eso es una cuestión personal entre la persona que ha creído y el Espíritu Santo que lo está ayudando. Dice Mirta Rivas, falsos argumentos, falsa seguridad, cristiano profesante, deshonra al Espíritu Santo, deshonra al pacto de Dios. Me parece muy bien, sí, todas esas cosas deshonran al Espíritu Santo y deshonra al pacto de Dios cuando cambiamos el mensaje, cuando ponemos cosas que no se nos ha dicho que hiciéramos. Bien, dice... El ser enviado, Donizetti, también es importante porque Pablo no solamente dice y cómo hablarán o cómo creerán sin haber quien les predique y cómo oirán si no saben de aquel que hizo la obra y cómo oirán sin haber quien les predique, y después añade Pablo, y cómo predicarán si no fueran enviados. Fíjate tú que no es cualquiera el que va a predicar. O sea, para predicar o para hacer cualquier cosa en el Señor hay que ser enviado. Ahora, que es enviado una persona en especial, sí, pero que esa persona en especial es el creyente normal, también es verdad. Bueno, y los últimos, porque nos dieron las 9 de la mañana, Natalie Gantier dice, sí, triste que muchos se predican a sí mismos. Claudio Karpsik, usar gestos graciosos y chistes en abundancia. Daniel Milone, sí, Natalie, hay demasiado de estos. Oscar Fabián Hernández Mejía, voto por lo de Claudio. María Nelcia Ávila, sí, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Literalma, dedicar canciones a su esposa o hijos no tiene nada de malo. Antonio Ondión, y las estrategias para evangelizar como reuniones de cuidado. Aura Valladares, como los ministerios que hay en las iglesias, como entretener a las personas. Patricia Vivar, otra falsa fuerza puede ser la prosperidad. Sí, una falsa fuerza es la prosperidad, definitivamente, porque hay momentos en nuestra vida que nos va mal y esa es la voluntad de Dios, no que estemos en pecado. Y eso lo pone de manifiesto el mismo apóstol. No es bueno tampoco decir que se dedican canciones a la madre o a las hijas, en donde cuando se habla de Dios tenemos que dedicarlo a Dios, no a la madre ni a las hijas. Cuando le dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste, Jesús se apresuró a decir, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, esto tenemos que entender que es una cuestión espiritual, no es emocional, ni carnal, ni familiar. La familia es la familia de la fe y no debemos confundirla con otras cosas.
Entonces, ahora, claro que tenemos que honrar a nuestra madre, a nuestras hijas, a nuestras esposas, lógico que tenemos que hacerlo, pero cuando estamos en función de nuestra vida espiritual, tiene que ser dirigida a Dios. La alabanza y la adoración, no podemos perder tiempo y confundir a las otras personas respecto a cuestiones de familia carnal. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado. Son las 9 de la mañana, 2 minutos, deseándole que tenga un feliz fin de semana, que Dios lo bendiga grandemente. Igualmente, don Isetti Barrios, para ti y para todos los radioescuchas de vivelestereo.com, será hasta la próxima vez. Y ahí teníamos a Carlos Fouchant, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.